25 de marzo y publicado el 27 de marzo en la Gaceta Parlamentaria, relativo a los trabajos de las comisiones ordinarias durante el lapso de la emergencia sanitaria COVID-19, así como en seguimiento a la reunión sostenida por esta comisión el pasado 29 de mayo, en la cual se acordó convocar a reuniones de trabajo con diversas instancias a fin de llegarnos información en torno al funcionamiento de los fondos de desastres naturales y para la prevención de desastres naturales. En este momento se encuentran presentes la diputada Margarita García, la diputada Liduvina Sandoval, el diputado Alejandro Ponce, la diputada Lidia Nayeli Vargas, la diputada Guillermina Alvarado, la diputada Sonia Rocha, la diputada Dionisia Vázquez. El día de hoy nos acompaña la licenciada Vanessa María Vázquez Meseguer, directora general adjunta de seguimiento y evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del licenciado Víctor Manuel Mojica Vilchis, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, la doctora Prisna Michelle Beltrán Pulido, directora general para la gestión de riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y el doctor Carlos Noriega Curtis, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sean ustedes bienvenidos. Nuestros invitados tendrán el uso de la voz hasta por 15 minutos, para posteriormente hagan uso de la voz las diputadas y los diputados para hacer preguntas referentes a lo expuesto por los expositores. Sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz a la licenciada Vanessa María Vázquez Meseguer, directora general adjunta de seguimiento y evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adelante, licenciada. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, diputada Nancy Reséndiz. Agradezco la invitación y de parte del titular de la Unidad de Crédito Público, el licenciado Víctor Mojica, reciban todos un saludo. Me voy a permitir en este momento hacerles a ustedes una presentación sobre el fideicomiso, el Fondo de Desastres Naturales FONDEN, para lo cual voy a, si me permiten, a compartir la presentación. No sé si ya la puedan ver. Sí. Sí, ok. Perfecto, muchas gracias. Entonces, parto por comentarles a ustedes que, como todos sabemos, actualmente México, por su ubicación geográfica, está expuesto a diferentes peligros que cuando se materializan en eventos o fenómenos naturales relevantes, ponen en riesgo no nada más a todas las personas de nuestro país, sino también a su patrimonio y sobre todo a toda la infraestructura pública con la que contamos. Cuando estos eventos de desastre ocurren, por lo generalmente, estos eventos tienen un impacto económico negativo para nuestra nación, tanto por la pérdida de infraestructura como por los efectos que esto puede ocasionar en cuanto a la generación y provisión de los servicios y bienes públicos, sobre todo en las regiones en particular donde estos fenómenos suceden. Es importante mencionar que debido a esto y que nuestro país es uno de los 30 países con mayor exposición a eventos naturales de orden catastrófico, es que en el año de 1999 se creó el Fideicomiso 2003, que es el Fondo de Desastres Naturales, como un mecanismo presupuestario para apoyar todas las actividades de emergencia y de recuperación para la reconstrucción. El FONDEN es un instrumento financiero en el que participan diferentes instituciones públicas y este fideicomiso tiene por objeto poder ejecutar acciones y autorizar y aplicar recursos para atender todos estos daños que han sido ocasionados tanto en la infraestructura pública como en la vivienda por los fenómenos naturales perturbadores que suceden. Todas estas acciones se llevan a cabo dentro de lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil. Algunos de los sectores, como podrán observar, tanto de competencia federal, estatal o municipal, que pueden acceder a los recursos del FONDEN son carretero, vivienda y urbano, salud, turismo, el sector hidráulico, el sector educativo, el sector naval y militar, entre otros. El fideicomiso FONDEN tiene un marco normativo.
Este marco normativo es, por un lado, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en el artículo 37 menciona que en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación deben de incluirse las previsiones para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales, tanto para el Fideicomiso Fonden como para el FOPREDE. Por otro lado, también tenemos en la Ley General de Protección Civil la obligación para contemplar en el presupuesto en cada año fiscal recursos para que funcionen, para el funcionamiento y operación de instrumentos financieros. Ahora bien, tenemos a partir de ello las reglas generales del Fonden, que son las reglas que regulan el acceso a los recursos para la atención de los daños ocasionados por un fenómeno natural. Y por otro lado, los lineamientos de operación específicos, en donde ya se definen claramente los parámetros y los procesos que hacen referencia a las reglas mediante los cuales se da el acceso a los recursos del fideicomiso. Y finalmente también nos apoyamos en los lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencia, en donde se definen los parámetros y procesos que se deben de seguir para adquirir los insumos que se requieren para la atención de la emergencia. Así les podemos comentar que, bueno, el Fideicomiso Fonden cuenta, o bueno, más bien, a través de esto, el gobierno federal cuenta con una serie de elementos y de instrumentos financieros que le dan la capacidad de atender los daños que ocasionan los fenómenos naturales perturbadores. Entonces, por un lado tenemos el Fideicomiso Fonden, por otro lado tenemos también los recursos que se asignan a través del presupuesto de egresos de la Federación, de acuerdo a lo que mandata la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Cabe mencionar que para este año los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación fueron de 3.353 millones de pesos para el Fideicomiso Fonden. Y por otro lado tenemos también una serie de instrumentos que permiten proteger y dar y cubrir lo que es el patrimonio del fideicomiso. Por un lado tenemos el bono catastrófico, que tiene una cobertura ante riesgos de sismos y huracanes, y para eventos de gran magnitud, obviamente, que tiene una vigencia al año 2024. Y por otro lado contamos con el seguro Fonden, que también cubre el patrimonio del fideicomiso, pero ante desastres de baja probabilidad, pero de alto impacto. Al respecto, seguramente más tarde el doctor Noriega nos va a ampliar esta información. ¿Cuál es como yo les comentaba, en los lineamientos del Fonden se especifica claramente cuál es el proceso para la autorización de los recursos. Aquí se esquematiza un poco el proceso, pero bueno, todo parte obviamente de la ocurrencia de un desastre natural y de la corroboración que la instancia facultada hace de ello ante la solicitud del gobernador de la entidad federativa que haya sido afectada. Una vez que se corrobora el desastre, se instala un comité de evaluación de daños con una declaratoria de desastre natural que hace la Secretaría de Seguridad por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y esto nos permite entonces iniciar un mecanismo para lo que es la evaluación de los daños en todos y cada uno de los sectores afectados. Sí, este proceso puede llevar incluso hasta 20 días para poder tener la magnitud y la cuantificación de los daños ocasionados. Sin embargo, durante este proceso también los sectores y las entidades pueden acceder a lo que nosotros llamamos los apoyos parciales inmediatos, que ahorita más adelante voy a mencionar. Una vez que se presentan estos diagnósticos con los daños, la Dirección General para la Protección de Riesgos hace la respectiva revisión de los diagnósticos y con ello los presenta ante la Unidad de Política y Control Presupuestario para su posterior presentación ante el Comité Técnico del Fideicomiso Fonden
para que con esta información el comité pueda aprobar los recursos para la reconstrucción y posterior a ello dar seguimiento a los mismos. Todo este proceso tiene un tiempo acumulado más o menos de 41 días. Entendemos que es un proceso o que para a veces la magnitud de los daños ocasionados puede ser un proceso que se considere quizá un poco largo, pero lo que sí nos garantiza es que se sigue una serie de requisitos y que se cumplen todo lo establecido en los lineamientos, con lo que podemos dar mayor transparencia a todos los recursos que finalmente se autorizan para la atención de los daños. Entonces, como yo les mencionaba, todos estos recursos que se pueden autorizar para la atención de un evento van en 3 sentidos. Uno es el Fondo para la Atención de Emergencias. Este fondo que se maneja a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. El objetivo de este fondo es proporcionar todos aquellos suministros que se requieran para atender la situación, como lo dice el nombre, de emergencia, y que básicamente responden a las necesidades urgentes que permiten proteger tanto la vida como la salud de la población mediante la adquisición de insumos básicos. Por otro lado están los apoyos parciales inmediatos a los que hacía referencia hace un momento, y estos apoyos pueden ser solicitados por las entidades federativas y las dependencias en el momento en que se inicia la evaluación de los daños, pero que ellos pueden hacer uso de forma inmediata para ejecutar acciones cuyo objetivo sea normalizar en la vida de lo posible las actividades de las zonas afectadas y que estas acciones no requieran un periodo de ejecución más allá de 30 días. Me refiero a lo mejor puentes provisionales para reconectar caminos, el desasolve de los drenajes, la limpieza de las casas que en algún evento pudieran haber sido, hubieran podido inundar, la remoción de escombros en caso de sismos, cosas que se ejecutan de una forma muy rápida y que permiten de alguna manera apoyar a la población a volver un poco a sus actividades normales. Y finalmente tenemos los recursos de reconstrucción, en los cuales el Fideicomiso Fonden apoya al 100% la reconstrucción de toda la infraestructura pública de competencia federal y al 50% aquella infraestructura que sea de competencia estatal y que haya sido dañada. Bueno, finalmente les muestro aquí un breve recuento de los recursos que se han autorizado en los últimos años y las declaraciones de desastre que han sido atendidas en cada uno de estos años. Si me lo permiten, les voy a compartir por correo electrónico esta presentación para que ustedes tengan toda la información disponible, pero bueno, podemos ver que la verdad es que a veces resulta un poco difícil también poder hacer una estimación de los recursos que se van a requerir para atender en un año los desastres que se presenten, porque como bien se observa ahí, pues no tenemos un control sobre esto, no hay si bien podemos, o gracias a las instancias facultadas, tener una idea de más o menos cuántos fenómenos naturales se van a presentar en un año, cuántos pueden afectar al territorio, ya la magnitud de los daños que estos fenómenos pueden ocasionar, la verdad es que es muy complicado hacer proyecciones, y por eso el tener un fideicomiso como el Fideicomiso Fonden, que permite en el momento en que se presenta un evento poder atender de manera inmediata a la población, es un instrumento que nos ha permitido funcionar de una mejor manera. Y obviamente, independientemente de que si bien hay una asignación presupuestaria en el presupuesto cada año, también el gobierno federal tiene siempre la disponibilidad, la disposición, muchas veces con la ayuda y el apoyo de los diputados, de hacer asignaciones adicionales cuando así sea requerido, como en el caso, por ejemplo, del sismo del 2017, gracias a los diputados se logró al siguiente año una asignación de más de 20,000 millones al Fideicomiso Fonden, con lo cual pudimos dar atención a todos los daños ocasionados por este sismo. Y bueno, como ustedes pueden observar ahí, pues se hicieron una gran autorización de recursos para atender estos años, alrededor de 40,000 millones en el año,
parte importante de la cual pues fue para la atención de los sismos ocurridos en septiembre del 2017. Finalmente, y ya para no hacer uso extra del tiempo que me fue requerido, sin embargo estaré pues atenta a sus cuestionamientos, me gustaría hacer nada más unas pequeñas menciones acerca de las características del fideicomiso. La primera y la más importante es que los recursos que se aprueban en el fideicomiso no son entregados de forma directa ni en las dependencias federales ni en las entidades federativas. Es decir, estos recursos se mantienen a disposición de quienes van a ejecutar las acciones de reconstrucción en el fideicomiso, y una vez que estas acciones se llevan a cabo, el fiduciario, que en este caso es Banobras, transfiere de forma directa los recursos a los contratistas que hayan sido los que prestaron la provisión de los bienes y servicios por cuenta y orden de las instancias ejecutoras. Entonces, ese es un punto importante porque los recursos no se entregan de forma directa, sino que se entregan una vez terminadas las obras y presentada la documentación que acredite que estas obras fueron realizadas. La segunda es que, dado que los desastres naturales, como lo mencioné, se presentan de forma inesperada y de manera aleatoria, mediante el fideicomiso, lo que hacemos es que facilitamos la autorización de los recursos de un instrumento que no opera en un único ejercicio fiscal. Es decir, ahorita, por ejemplo, estamos justo en la temporada de lluvias, estamos ya casi a mitad del año, los eventos se van a seguir presentando y sin embargo el fideicomiso lo que nos permite es autorizar los recursos y poder ejecutarlos en cualquier momento, independientemente del cierre del ejercicio fiscal. Esa es una gran ventaja de este fideicomiso, que al no estar obligados a hacer cierres de acuerdo a como se hace en el presupuesto de egresos de la Federación, pues nos permite operar en cualquier momento que se requiera. Obviamente este fideicomiso, pues, y gracias a eso se han podido otorgar recursos para eventos de gran magnitud, como han sido la tormenta Ingrid y Manuel en 2013, el huracán Odile en 2014, el huracán Newton en 2016 y bueno, como todos lo sabemos, los sismos de septiembre del 2017. Y finalmente, quisiera comentarles que tanto los estados financieros como la operación del fideicomiso son dictaminados de forma anual y la operación de nuestro fideicomiso es supervisada por los distintos órganos fiscalizadores con que cuenta el gobierno. Cabe mencionar que para el año 2020 tenemos actualmente 5 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación abiertas en diferentes temas de operación del fideicomiso, y tenemos de años anteriores 16 recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pero me gustaría mencionar que el 70% de estas recomendaciones van a ser solventadas una vez que se emitan las nuevas reglas y lineamientos de operación, porque en su mayoría van encaminadas a mejorar la operación del fideicomiso. Entonces, estamos trabajando, sabemos que no es un instrumento perfecto, pero es perfectible y estamos trabajando de la mano de la Dirección General para Protección de Riesgos y de la Unidad de Seguros en mejorar la forma en que opera este fideicomiso y en la emisión de nuevas reglas y lineamientos que nos permitan dar una mayor transparencia al ejercicio de los recursos y obviamente un mejor uso de ellos. Por mi parte sería todo y bueno, quedo a la espera de sus comentarios o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Vanessa. Quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada Marina Rojo Pimentel, al diputado Asael Santiago Chepi y al diputado Manuel Teófilo García. Le damos aviso de la voz a la doctora Britna Beltrán Pulido, a quien agradezco la información enviada en torno al COPREDEM, la cual fue remitida el día de ayer a los correos de las diputadas y los diputados. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias, diputada. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Si me ayudan con la presentación, por favor. Bueno, agradezco enormemente la invitación a esta reunión del trabajo con diputados y diputadas.
así como con los representantes de la Secretaría de Crédito Público. Mencionar primero, antes de comenzar, que en la Coordinación Nacional de Protección Civil, pues estamos convencidos de que justamente este tipo de espacios propician un entorno favorable para la concientización respecto a la importancia de la protección civil y pues obviamente sobre la importancia de la prevención y la atención a la respuesta a desastres. Creemos que pues este tipo de espacios en el marco de la gestión integral de riesgos contribuyen a la construcción de las comunidades resilientes capaces de responder adecuadamente ante diferentes fenómenos naturales. Bueno, ahora sí, ya para comenzar, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Como ya se mencionó previamente, pues México es un país altamente expuesto a riesgos, por lo que es importante que contemos con mecanismos tanto de prevención como de atención y de recuperación a fenómenos naturales perturbadores. Tan solo por mencionar, pues México el año pasado estuvo expuesto a heladas, deslizamientos de laderas, inundaciones, incendios forestales, sismos, tormentas de granizo, exhalaciones, explosiones del volcán, ciclones tropicales. Y bueno, ya sabemos que este año ya tenemos 7 estados de la República que tienen algún tipo de declaratoria, ya sea de desastre de emergencia, por los ciclones de Amanda y Cristóbal, que sucedieron tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Ante estos fenómenos, pues es evidente que ayuda mucho que el gobierno mexicano cuente con, entre otros, obviamente, los 2 mecanismos financieros que son el Fondo de Desastres Naturales, mejor conocido como el FONDEN, y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, conocido mejor como el FOPREDEN. Si me ayudas con la lámina, por favor. Gracias. Bueno, como ya mencionó la licenciada Vanessa, el FONDEN fue creado en 1996 para asegurar la disponibilidad financiera de las actividades del Sistema Nacional de Protección Civil. No quiero ahondar mucho en el FONDEN porque evidentemente ya la exposición de la licenciada Vanessa fue más que rica y explícita, pero sí quisiera llamar la atención a 3 puntos que para mí me parecen muy importantes respecto al FONDEN. El primero de ellos es que su diseño permite asegurar la disponibilidad financiera ante un desastre o emergencia. Esto permite contar con recursos para atender de manera oportuna todas las emergencias y evitar las reasignaciones presupuestarias imprevistas. Al no tener que hacer ese tipo de reasignaciones, no afectamos el plan de trabajo de otras dependencias de los programas y se permiten alcanzar a lo largo del año independientemente de los fenómenos que se presenten a lo largo de este. La existencia de estos fondos evita entonces que los fenómenos naturales desestabilicen la economía y permite a la vez que se atiendan de manera oportuna a las familias mexicanas y los daños causados a la infraestructura pública y a la vivienda. El segundo punto que a mí me parece muy importante y que se debe de resaltar en el FONDEN es que cuenta con procesos claros. Cuenta no solamente con reglas generales, sino con 2 tipos de lineamientos, tanto los de desastres como los de emergencia. Y esto nos da certeza en cada una de las acciones y los pasos que se tiene que seguir durante la autorización y el seguimiento de los recursos. Esto permite que su regulación sea transparente y también su operación. Es importante resaltar que en el caso del FONDEN, todas las declaratorias tienen que ser emitidas solamente si un tercero independiente a la coordinación, que es la que los emite, lo certifica, es decir, solamente si la CONAGUA, la CONAFOR o el SENAPRED corrobora la existencia o la inminencia o alta probabilidad de un fenómeno natural, las declaratorias se emiten. Esto permite que haya un control externo y que no haya poder de discrecionalidad dentro de la coordinación. Y además permite brindar recursos para atención de daños ocasionados identificados durante las evaluaciones de daños en terreno. Es decir, que no es algo que solamente se haga de escritorio, sino que existe evidencia de los daños que se están financiando y de las acciones que se están llevando a cabo. En el caso de las emergencias, también me gustaría resaltar que la cantidad de insumos que se brindan se determinan a partir de las fichas técnicas que ya están definidas en los lineamientos, de tal manera que no importa el momento del año en el que ocurran las emergencias, ni el estado en el que las ocurran, todo el mundo va a recibir el mismo tipo de bien, con las mismas características, en la misma cantidad.
y además su autorización se va a determinar de acuerdo también a criterios de racionalidad y proporcionalidad que ya existen, de tal manera que no es posible discrecionalidad en la autorización de los insumos. Esto da certeza a las entidades federativas y obviamente a la población sobre lo que van a recibir, sus características y en qué cantidad. Finalmente, me gustaría resaltar como tercero y último punto en el Fonden, que no solamente es un fondo para la atención de emergencias y desastres, sino que es importante que lo concibamos como una red de bienestar. Es una fuente de ayuda para algunos de los momentos más difíciles que pasan las familias mexicanas tras un fenómeno natural perturbador. Tiene un enfoque progresista, pues ayuda a proteger justamente a los municipios y a los hogares que tienen menores recursos y son justamente los más vulnerables ante los fenómenos naturales perturbadores. La ayuda humanitaria que brinda el Fonden, así como los recursos destinados a las viviendas, permiten disminuir el riesgo de caer o permanecer en trampas de pobreza a causa de un desastre derivado por fenómenos naturales. Y esto es importante porque si no ayudáramos a esa población, lo más probable es que los perpetuáramos en un ciclo de pobreza. Además, el hecho de que existan las declaratorias de emergencia garantiza que la entrega de insumos como despensas y agua no respondan a situaciones de escasez local de esos bienes. Evidentemente puede quedar destruida la cadena de suministro ahí y el Fonden nos da la oportunidad de ponerlos en terreno y también evita una escalada de precios innecesaria por la especulación. Y finalmente, pues también es necesario tener en cuenta que los recursos del Fonden autorizados para la reconstrucción contribuyen a la generación de empleos, ya sea directos o indirectos a través de la construcción, que además es uno de los sectores económicos con mayor arrastre. Pues en este sentido el Fonden es un programa pues que se puede concebir como de equidad social porque permite apoyar a la gente que más lo requiere y los municipios y estados con declaratorios son aquellos además que suelen ser con mayores índices de marginación. En ese sentido, pues por eso es creo importante concebir al Fonden como esa red de apoyo, de blindaje y de bienestar. Si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. Ahora bien, una vez dicho esto, bueno, es importante recalcar que si bien el Fonden es un instrumento muy importante que nos permite reaccionar, consideramos que debemos de comenzar a cambiar el énfasis de la reacción a los fenómenos naturales perturbadores hacia la prevención y la mitigación de estos. Es importante tener presente que pues, la evidencia académica nos sugiere que por cada peso que se invierte en la prevención, nos podemos ahorrar aproximadamente 7 pesos en la reconstrucción y la atención de emergencias. Y evidentemente, pues algo que a lo mejor no es cuantificable en dinero, pero también nos puede evitar las afectaciones y pérdidas de vidas humanas. De ahí que viene la relevancia de la existencia de un instrumento financiero como el FOPREDEN, que pues fue diseñado específicamente para apoyar proyectos de carácter preventivo y de mitigación, a través justamente de la identificación de los riesgos. De manera general, el FOPREDEN nos permite financiar proyectos preventivos que tengan como objetivo principal la identificación y la evaluación de riesgos, la reducción de los riesgos y mitigación de las pérdidas económicas y humanas, y también financiar proyectos que se orienten justamente a fortalecer las capacidades preventivas. Algo que caracteriza al FOPREDEN también es la amplitud de actores que pueden participar en él. Los proyectos que se pueden financiar pueden ser presentados ya sea por las entidades federativas, por dependencias y entidades federales, por secretarías de Estado e incluso por instituciones académicas. Es decir, prácticamente consideramos que todos somos parte de las acciones de prevención y todo el mundo debe tener acceso justamente al FOPREDEN. Además, pues al igual que Fonden, el FOPREDEN cuenta con reglas de operación claras y órganos de decisión colegiados, como es el Comité Técnico y el Consejo Científico Asesor, que brindan una mayor transparencia al uso de los recursos, así como su aprobación y el seguimiento de los proyectos. FOPREDEN tiene casi 2 décadas de existencia y es una gran herramienta dentro del Sistema Nacional de Protección Civil.
Para nosotros es importante que transitar de un sistema nacional de protección civil reactivo a uno preventivo, y que también pues se comience a dar mayor énfasis justamente a la prevención. Justamente creemos que este año se manifestó la importancia que es para esta administración invertir en prevención, pues justamente este año recibió un presupuesto histórico que no se había visto en ninguno de los años anteriores, y creo que eso demuestra el compromiso de esta administración en eso. Si me pasan a la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Con recursos a cargo del FOPREDEN se han financiado muchos proyectos de gran impacto que hoy justamente nos permiten reducir las pérdidas económicas y humanas. En ese sentido, se encuentra, por ejemplo, el Sistema Nacional de Alerta Tsunami, la Escuela Nacional de Protección Civil en el estado de Chiapas, el Sistema de Alerta Hidrometeorológica Temprana del estado de Guanajuato y la señalización de las 5 rutas de evacuación de la zona de mayor riesgo del volcán Popocatépetl en el estado de Morelos, entre otros. En ese sentido, nuestra intención es vincular el conocimiento y experiencia de todos y todas para trabajar mejor en una política pública de gestión integral de riesgos que justamente no agudice las desigualdades, sino que ayude a mejorarlas y atender a aquella población que está más vulnerable y protegerla. Bueno, ya nada más para finalizar, puedo decir que en México una política pública en materia de gestión de riesgos pues no es solamente una opción, es una necesidad. En este caso, tanto Fonden como FOPREDEN pues juegan papeles importantes. Obviamente sentimos que deben de fortalecerse, deben de mejorarse en algunos aspectos, pero su existencia permite dar una solidez y certeza pues a todos los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, del cual pues hay que recordar que no solamente participa la Coordinación Nacional de Protección Civil, sino todos los sectores públicos del orden federal, estatal y municipal, la iniciativa privada y las familias mexicanas. O sea, la protección civil lo somos todas y todos. Y pues con esta idea los dejo. Muchísimas gracias por su atención y por este tiempo. Muchas gracias, doctora Brisna. Tiene el uso de la voz el doctor Carlos Noriega Curtis. Adelante, doctor. Qué gusto saludarte. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Nancy, por la invitación. Hasta hace un momento que se integró uno de los diputados, tenía el doble gusto de ser el único representante del género masculino, 5 diputadas, 2 ponentes. Así es de que de verdad da mucho gusto ver un país que se moderniza, que reconoce nuestras conquistas en materia de equidad de género. También creo que México es un país que se moderniza y que en materia de gestión integral de riesgos está a punto de dar un paso también muy trascendente con el proyecto de la nueva Ley de Protección Civil. Tengo una presentación que voy a enviarles a todos ustedes. Ya decía Vanessa hace un momento que yo hablaría del bono catastrófico, pero quisiera compartir con ustedes una visión un poquito más de altura y de distancia. Y empezar con este símil de por qué prácticamente todos aseguramos nuestro coche, ¿no? Para la gran mayoría de las familias hay 3 patrimonios importantes: la vivienda, el automóvil y la cuenta Afore. Cerca del 60% de las familias, o si no es que más, aquí en México, cualquiera de estos 3 elementos es uno de nuestros principales patrimonios. Y todos nosotros estamos conscientes de nuestro seguro, cuando se vence, porque todos sabemos que hay una probabilidad de que tengamos algún daño, algún accidente o algún robo del automóvil. Y cualquiera de estos daños nos afecta en nuestro patrimonio, nos empobrece. ¿Y por qué la solución de buscar un seguro para el automóvil? Bueno, porque sabemos que hay una probabilidad de que ocurra este evento, no sabemos cuándo, y lo que queremos es
compartir ese riesgo, dispersar ese riesgo, que alguien más nos ayude a tomar ese riesgo. Esa visión de tenemos un patrimonio que queremos proteger es lo que nos lleva a buscar un seguro. México es un país que desafortunadamente ha tenido un alto porcentaje de su población en pobreza y en extrema pobreza. Y uno de los factores más graves de lo que llamamos el círculo de la pobreza es que la población, toda la población está expuesta a ciertos riesgos de enfermedad, de temblor, de desempleo, pero cuanto menos sean nuestros recursos, esa pérdida del patrimonio nos obliga en momentos difíciles a disponer del resto del patrimonio. Una familia pobre que sufre una inundación probablemente tenga que vender los pocos enseres que tenga o implementos de trabajo, dejándolo más pobre que antes del evento. Pues así como sucede con las familias, sucede con el país. Y el Fonden es realmente el seguro que cuenta el gobierno para los daños provocados por desastres naturales. Cuando sucede uno de estos eventos, el gobierno como aseguradora atiende rápidamente, y lo que nos ha dicho Vanessa es cómo se dispersan los recursos, y lo que nos dice Brisna es cómo se identifica quién declara, quién detona, y sobre todo cómo se atiende de inmediato a la población más afectada. ¿Por qué es importante atender a la población? En primer lugar, porque somos seres humanos, ¿no? A todos los mexicanos nos duele que algún otro de nuestros conciudadanos sufra por un desastre natural, y estamos dispuestos a contribuir para su bienestar. Pero además del bienestar individual de las familias afectadas, el hecho de que ellos no tengan una forma de seguir produciendo y generando su ingreso le provoca al resto de la comunidad, al resto del país, un efecto negativo. Es decir, no solamente tenemos un efecto social, humano, también tenemos un efecto económico. Y por eso, importante que el gobierno reaccione rápidamente. Pero cuando el gobierno reacciona rápidamente y aporta los recursos, y ya lo dijo Vanessa, en el 2018 se aportaron 20,000 millones para el Fonden, y para este año 2020 a FOPREDEN se le dan casi 1,000 millones de pesos. El gobierno tiene que generar esos recursos. ¿Cómo los genera? Cuando es una gran emergencia, reasigna el gasto, dejando a programas importantes sin recursos, actividades sin recursos, emite deuda que no es conveniente, o aumenta los impuestos que tampoco pueden ser convenientes en el momento de la emergencia. Es decir, también los grandes desastres naturales empobrecen al país. Ya lo explicó con cifras Brisna, cerca del 40% del territorio nacional está expuesto a daños derivados de desastres naturales, más del 30% de la población, y sin duda el Producto Interno Bruto también se ve afectado, es decir, el ingreso de los mexicanos se ve afectado. Fonden, de hecho, nace en una situación similar a la que tenemos ahora. 2020 y 1995 se parece. Es decir, hace 25 años, además de estar en una crisis económica, suceden dos huracanes muy fuertes, Opal y Roxana, ¿no?, que devastan prácticamente la península de Yucatán, Tabasco, Veracruz, provocando las peores inundaciones en Campeche que habían habido desde 1927. Es decir, cada 40, 50, 60 años hay un desastre de magnitudes muy elevadas que ponen al país realmente en una situación de alarma. Y por eso no es sorprendente que México sea pionero en lo que llamamos nosotros la gestión integral de riesgos. ¿Qué entendemos por el concepto de gestión integral de riesgos? Pues acciones encaminadas primero a identificar cuáles son los riesgos, analizar su naturaleza, evaluarlos, planear cómo podemos atenderlos, ya sea
previniendo, reduciendo el riesgo, mitigando el riesgo y desde luego todo lo que viene después de resolución, de reconstrucción. La historia que tenemos en México parecía como una planeación que fuimos armando pieza por pieza de este rompecabezas. 1985 los sismos hacen que en 1986 tengamos el Sistema Nacional de Protección Civil. Es la primera acción que responde a los sismos del 85, iniciando la protección civil. En 1996, después de las inundaciones del 95, se crea dentro del ramo 23 el ramo Fonden. 3 años después, en 1999, se crea el fideicomiso del cual Vanessa habló ampliamente, y lo mismo se crea el CENAPRE, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es verdaderamente un orgullo nacional por sus metodologías, por los avances que tiene. En el año 2000 se crea el Fondo de la Prevención de Desastres, de lo cual nos acaba de hablar Brisna. En el año 2006 se emite por primera vez en el mundo un bono soberano catastrófico. 2007 se desarrollan los modelos de riesgo. Contamos ya en México con una modelación de estos fenómenos que nos permiten por lo menos cuantificar y estimar probabilísticamente la ocurrencia y los daños que generan. En el 2011 el Fonden por primera vez contrata un seguro. 2012 finalmente se cristaliza todo esto con la promulgación de la Ley de Protección Civil. Estamos en el 2020 y la diputada Nancy ha hecho una labor espléndida de integrar los esfuerzos de muchos, algunos de los que estamos aquí, para preparar una nueva Ley de Protección Civil con otro nombre, más moderna, mucho más amplia. Creo que es entonces el momento de ver hacia adelante. Hacia atrás tenemos una historia, yo diría brillante, de cómo el país ha creado uno de los esquemas más fuertes, más sólidos, más congruentes para atender los desastres naturales. México puede decir con gran orgullo que los últimos desastres naturales han tenido un costo en términos de vidas humanas mucho menor. Prácticamente, bueno, pues es sorprendente la protección que tenemos. Si vemos en otros países desarrollados y no desarrollados, los sismos que ocurrieron en Haití, pues prácticamente destruyeron al país. Las inundaciones en Nueva Orleans, bueno, una ciudad importante en los Estados Unidos prácticamente quedó destruida. La economía del estado de Luisiana todavía no se recupera de aquellas inundaciones. No solo la economía, la trama social que ahora vemos nuevamente en estas manifestaciones públicas. Es decir, México puede ser comparado de verdad con mucho orgullo en todo lo que hemos ido desarrollando. Por lo tanto, yo lo que quisiera en estos momentos es atraer su atención a qué viene hacia adelante, qué es lo que tenemos como retos hacia adelante, reconociendo la necesidad, como acabó diciendo, no es una opción, es una necesidad tener a Fonden y Fopreden. Dado esto, ¿cuáles podríamos decir los retos que vemos hacia adelante? En primer lugar, la gestión interna de lo que llamamos Fonden, que es el programa, el fideicomiso y el ramo presupuestal. Estos 3 elementos que si añadimos a Fopreden, tenemos ahora una visión integral. Falta cerrar un poco más estas 2 partes. Fonden es el fideicomiso que tiene un comité técnico que es quien administra y quien toma las decisiones, y tiene 3 cabezas. Estamos aquí con ustedes, está Brisna en Protección Civil, está Vanessa en el área de recursos presupuestales, y está la unidad de seguros y pensiones, que es la que a mí me toca en este momento representar. Brisna ve la atención inmediata,
cómo se detona, quién lo detona, a quién se atiende. Vanessa observa sobre todo la gestión de los recursos con entera transparencia. A esta unidad le toca sobre de todo la planeación y la prevención. Es decir, cómo podemos proteger el patrimonio del Fonden, que a su vez es el seguro que protege a la infraestructura del país. Tenemos por lo mismo que mejorar nuestras herramientas analíticas. México orgullosamente tiene este sistema llamado R-Fonden que nos permite modelar la ocurrencia de huracanes y de temblores fundamentalmente. Pero uno de los principales daños son, por ejemplo, las inundaciones, las heladas, las granizadas, las sequías. Tenemos que ampliar entonces el espectro de análisis de nuestros instrumentos. Tenemos que tener una mejor metodología para saber qué riesgos retiene el gobierno y qué riesgos transfiere al resto del mundo. Cuando digo que en el 2006 se emite el primer bono catastrófico y hemos tenido 2006, 2009, 2012, 2015, 17 y actualmente el sexto bono catastrófico, que ha sido detonado en momentos realmente de daños muy grandes, y que detonarlo quiere decir que por habernos asegurado fuera del país, en estos momentos de catástrofe, entran recursos del país para complementar los recursos propios del gobierno federal. Es decir, hemos transferido el riesgo fuera del país para que en estos momentos difíciles, con recursos del resto del país, podamos atender los daños aquí. Lo mismo el seguro Fonden, que empieza en el 2011 y que año por año se ha ido actualizando. El actual seguro tiene vigencia hasta el 5 de julio y estamos en proceso de renovar este seguro 2020-2021. Cada año se ha ido renovando, y que también en el 2007, en el 2011 se ha detonado el seguro y hemos logrado que en esos momentos traigamos recursos del exterior para evitar en alguna medida que sea el presupuesto federal el que dé toda la carga. Dentro del proyecto de nueva ley está también la creación de una agencia de gestión financiera de riesgos públicos, que quiere decir podamos tener una mejor metodología, una mejor anticipación al tipo de riesgos que podemos enfrentar y tengamos mejores modelos de seguro. Había comenzado mi plática diciendo un seguro de automóvil, y ustedes cuando ven su seguro de automóvil, pues les dice la cobertura básica o coberturas adicionales, daños a terceros, gastos legales, servicio de grúa, servicio de taller, en fin, cada seguro puede ser distinto y tiene que ser distinto según las necesidades. México va evolucionando, tenemos más infraestructura. Ahora, por ejemplo, tenemos una infraestructura turística que no teníamos hace 20 años, tenemos nuevas vías de comunicación, nuevas presas. Bueno, el seguro tiene que modificarse. También tenemos un cambio de clima que hace más frecuentes y más intensos algunos fenómenos como los ciclones. Bueno, ¿en dónde están pegando esos ciclones? ¿Están en el Golfo? ¿Están en el Pacífico? ¿Son más al norte? ¿Son más al sur? Tenemos que ir modificando, y para eso necesitamos contar una institución especializada que nos permita generar todos esos instrumentos. Tenemos que tener esta visión de futuro. Y voy a dar simplemente un ejemplo. En el caso del Reino Unido, el desastre natural más frecuente es el asociado al agua, las inundaciones. Las inundaciones porque sube la marea, y Londres es una de las ciudades más expuestas a un riesgo de inundación por alza de marea o por las lluvias. Bueno, en el caso del Reino Unido, su esquema digamos, el FOPREDEN y FONDEN, que están allá en una sola institución, tiene como meta que cada vez que hay un desastre, la reconstrucción tiene que ser mejor,
de manera que para el año 2030 y tantos, creo que es el año 2036, todo el país esté protegido contra inundaciones, de manera tal que cuando haya subidas de marea o haya lluvias en exceso, ninguna de las infraestructuras de Inglaterra se vea afectada. Es decir, el concepto de resiliencia está ya ahí integrado en la forma como operan sus mecanismos de protección. Nosotros todavía tenemos en Fonden esencialmente la idea de reconstruir y FOPREDEN mejorar. Bueno, tenemos que reconstruir mejorando al mismo tiempo. Entonces, creo que uno de los retos importantes es tener realmente presente en cada una de las acciones que se financian la posibilidad de mejorar nuestra resiliencia. Segundo, ¿cuáles son los riesgos que estamos viendo ya en este momento y que no tenemos claramente medidos? El cambio climático es uno de ellos. Sabemos que vamos a tener un cambio en el clima, en la intensidad, en la frecuencia. Bueno, eso nos va a obligar a tener otro tipo de seguros. La ciberseguridad que no es nada más para nuestras computadoras o las computadoras de la industria. No, nuestra infraestructura moderna funciona también con sistemas electrónicos. La subida y bajada de las compuertas de las presas, el movimiento de los puertos, el movimiento de las carreteras. Bueno, un ataque cibernético, desde luego que tiene esos problemas. Y más aún, hemos hablado de Fonden, y lo ha repetido Vanessa, ¿no? Fonden está hecho esencialmente para proteger el patrimonio de infraestructura física del gobierno federal, de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Pero México es un país mucho más diverso y expuesto a otro tipo de riesgos. Hace un año, y esto es casi anecdótico, en una reunión con el subsecretario López-Gatell, él y yo platicábamos de emitir un bono pandémico. Desafortunadamente no hemos tenido ni el tiempo ni los recursos para desarrollarlo y ahora vivimos una pandemia. Ese riesgo que veíamos muy lejano, difícil, habían ocurrido algunos de estos temas en África, con el SARS, con el ébola, ¿no? En China, la fiebre aviar, pero no estábamos conscientes de que aquí en México, ¿por qué? Porque desde 1917 con la pandemia de la fiebre española, ¿no? La de 59 que prácticamente nadie recuerda, pero 50 años después, 60 años después tenemos ahora el COVID, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer como país para atender los riesgos de salud? Vivienda. Fonden protege solamente a la vivienda social en zonas marginadas y de alto riesgo. Pero así como nuestro automóvil es importante, nuestra vivienda es todavía más importante. La gran mayoría de las viviendas de México no están protegidas contra desastres naturales. Y evidentemente los sismos de 2017 mostraron la vulnerabilidad en las zonas de Oaxaca, de Puebla, de Guerrero, pero también, hay que decirlo, en zonas de ingreso medio de la Ciudad de México, ¿no? Eso nos demuestra que todos estamos expuestos. Tenemos todo el sector agropecuario, ¿no? Donde ahí continuamente tenemos riesgos, menos al patrimonio nacional, pero sí al patrimonio y a las cosechas que sobre de todo afectan a los productores más marginados de un monocultivo. Tenemos, y otra vez 2017 mostró, un patrimonio cultural que pocos países pueden presumir como el nuestro. Tenemos nuestro patrimonio prehispánico en las ruinas, en murales, en todo aquello que construyeron las diferentes culturas previas a la llegada de los españoles, y después la colonia con todas las iglesias, templos, acueductos, que es en realidad no solamente un aspecto cultural, es también un tema de nuestra actividad económica.
vemos cómo el turismo que viene del exterior y deja sus divisas aquí con nosotros es una fuente de ingresos, es un factor importante para nuestra actividad económica. De manera que es otro de los temas que tenemos que cuidar y reconocer que son riesgos que el país en su conjunto padece y que por lo tanto tenemos que atender. Entonces yo quiero concluir nuevamente con esto. Creo que Fonden es, en el fondo, a lo mejor una palabra que a todos nosotros nos trae en mente un concepto muchísimo más amplio de protección a las familias más vulnerables, protección al patrimonio del país, protección al presupuesto de la nación, protección. Esa cultura de prevención y protección es la que está detrás del concepto Fonden, y quiero simplemente concluir nuevamente pues dándole un agradecimiento y un reconocimiento a la diputada Recendis, porque con su visión y liderazgo pues tenemos ahora un proyecto de nueva ley que reúne y recoge todos estos conceptos y que va a poner nuevamente a México en la frontera a nivel internacional, con una proyección y repito, finalmente es para todos nosotros los mexicanos. Muchas gracias por su atención y quedo yo en deuda para enviar la presentación que iba a hacer con ustedes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Carlos Noriega. Quiero darle la más cordial bienvenida al diputado Juan Enrique Ferrera Esponda y al diputado Guadalupe Romo y al diputado Víctor Blas. ¿Algún diputado desea hacer una pregunta? Diputados, ¿no hay preguntas? Licenciado Horacio, ¿me apoya con...? Sí, diputada. Adelante, diputada Margarita. Sí. Bueno, primeramente saludo con mucho afecto y respeto a la presidenta de la comisión, a los compañeros y compañeras diputadas de esta comisión, a todos los funcionarios que hoy, representantes que nos están dando el mensaje y toda la información de todos estos temas del Fonden, que es muy importante, con la iniciativa que tuvieron a bien los compañeros diputados de la bancada de Morena proporcionar. Me queda muy claro que este tema es delicado, es muy complicado, porque pues el manejo de los recursos siempre ha sido un tema de mucha suspicacia, donde hemos vivido y hemos palpado que lo que el presidente de la República manifiesta, pues queda claro que quienes hemos caminado y hemos vivido durante muchos años estos temas, pues la corrupción invadió en todos los niveles el tema de los recursos, de las desgracias naturales. En Oaxaca, bueno, yo soy diputada de aquí del estado de Oaxaca, de un distrito electoral. Oaxaca, pues es enorme, que cada distrito electoral tiene su tema ahí de orografía. Pero bueno, aquí al licenciado Carlos y a la licenciada Vanessa y a la otra compañera, yo creo que es un tema que tenemos que poner atención, que tenemos que revisar, porque aquí en Oaxaca ha sido muy sonado. Yo creo que lo saben, que en el tema del sismo, pues los recursos nunca se aplicaron, y si vienen ustedes a visitar el istmo de Tehuantepec, los recursos no están aplicados porque las viviendas se censó, y además aparecen nombres de funcionarios que
que tenían esa posibilidad y que tenían cargos en ese momento, y que aparecen ahí 2 veces en el censo, a toda su familia, como había sido costumbre, bueno, y como sigue siendo también, porque esto no se ha acabado, esto es un tema donde se sigue manifestando. Lo que a mí me llama la atención es que en el tema ahí, el licenciado Carlos, en el tema del sector agropecuario, muchos estados ni siquiera saben que hay un seguro catastrófico para y que esos temas y esos seguros que han servido y deberían de servir para la ciudadanía, los han utilizado para posicionar al Estado, para posicionar sus partidos políticos, y que han sido muy cuestionados. Yo le hablo en el tema del seguro catastrófico, que lo maneja directamente ahí los seguros, y que no lo maneja el FONDEN, ni el FOPREDEN, ni Protección Civil, sino son por aparte, lo maneja el Estado directamente con los seguros, y que llega al Estado, y el Estado aquí en Oaxaca, por ejemplo, lo destinan para la SEDAPA, y la SEDAPA decide con los comisariados de las comunidades cuando llega ese seguro catastrófico. Yo tuve la oportunidad hace 2 años de empezarme a meter en ese tema de por qué no les llega a los campesinos, y ahí hay un tema donde supuestamente las reglas dice que tiene que ser 2,500 pesos por hectárea, y se lo dan solamente si tiene 5 o 6 hectáreas, le dan los 2,500 pesos. Si tiene menos de 1 hectárea, les dan los 2,500 pesos. Pero eso no es todo. Si no nos encontramos, y yo hice una revisión con la gente de SEDAPA, donde se lo dan a quien les cae bien, no a quien lo necesiten. A muchos campesinos inclusive ni les llega ese recurso. Cuando ven, van a las hijas de los presidentes municipales, aunque tienen grandes hoteles, y no cumplen con el requisito del terreno. O sea, ha sido un tema para posesionarse electoralmente. Y lo digo aquí en el estado de Oaxaca, porque aquí lo seguimos viviendo. Aquí tenemos un gobierno del PRI, aquí tenemos un gobierno donde pues siempre se han robado el dinero. Bueno, y también nuestro anterior gobernador, lo digo porque luego piensan que defendemos lo indefendible, y la verdad que hay que decirlo, también un gobierno emanado del pueblo, que creímos que iba a dar esa gran sorpresa del cambio, pues también vino a robarse el dinero. Pero lo quiero remarcar, que ese gobierno no puede pararse en Oaxaca, no tiene calidad moral. Donde quiera que lo veamos, le vamos a reclamar que es un ratero, que es un traidor, porque vino a traicionar a nuestro pueblo de Oaxaca. Pero la situación es que se sigue dando. Y bueno, yo preguntaría, ¿cuál es el sistema de ustedes? ¿Hasta dónde le dan seguimiento a este recurso que se aplica? ¿Hasta dónde también ustedes están ahí con la Secretaría de la Función Pública, de la Transparencia, para que realmente ustedes también estén seguros que este recurso sí se aplica, y que se le dé ese seguimiento a quienes se le aplica? Porque decían ahí que se aplica una encuesta, que se verifica, pero si así fuera, la verdad que aquí en Oaxaca ya hubiera mucha gente encarcelada, porque ese recurso no ha llegado en los tiempos de sismos, de huracanes. No llega ese recurso, porque si no, Oaxaca sería otro. Y si vienen a Oaxaca, pues es rico en todos los sentidos, pero pobre en el tema de los recursos que no han llegado. Entonces yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Por qué nuestro presidente de la República, por qué muchos diputados sí no coincidimos en que los fideicomisos tienen que seguir? Porque nos hemos dado cuenta que los fideicomisos pues han servido
para no transparentar el recurso y si no se aplica ese recurso, pues que desaparezcan. En ese sentido, hemos estado ahorita todos defendiendo el Fonden y el FOPREDEN, pero yo creo que sí le tenemos que dar una vuelta total, con una transparencia, que ustedes realmente pues también salgan de sus escritorios y que se den a la tarea que ese recurso sí se aplique para lo que debe de ser, pero además que se dé en tiempo y forma, porque luego la verdad es una burocracia que ahí pues es donde nosotros tendremos que entrar para modificar las reglas de operación. Tenemos hoy, y ayer, antier lo dijo nuestra compañera Karina, el PT, ahí el caso de Chiapas, por ejemplo. ¿Qué estrategia tienen ustedes para inmediatamente saber que a Chiapas se les cayeron sus casas por la tormenta que acaba de pasar, que la gente no tiene nada que comer, que la gente quedó en la calle? ¿Cuál es la acción de ustedes inmediatamente? Porque si esperamos que los gobiernos hagan la declaratoria de zona de desastres, pues la verdad que los gobiernos a veces son omisos, porque ellos viven en sus comodidades, ellos no están viviendo lo que está viviendo el pueblo. Y ahí es donde quisiéramos nosotros saber cuál es la actividad inmediata que asumen en el momento que ustedes conocen que Chiapas está sufriendo este tema terrible ahorita, que Oaxaca puede sufrir el otro, que Guerrero, y no esperar hasta que al gobierno se le ocurra hacer la declaratoria, porque eso es lo que para. Si el gobierno quiere, lo hace mañana pasado, si no, pues ahí está esperando hasta que él crea que es conveniente, porque a veces también pues son insensibles los gobiernos, o sea, hay una insensibilidad terrible. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que si nos pudieran contestar lo que las dudas y los comentarios que yo tengo, se los agradecería mucho, y pues estamos a la orden aquí en Oaxaca. Muchas gracias, diputada Margarita. En la aplicación de esta videoconferencia hay un símbolo de una manita. Si quieren hacer el uso de la voz los diputados, el equipo técnico está atento a que levanten la mano. Le damos el uso de la voz a la diputada Liduvina Sandoval. Adelante, diputada. Hola, buenas tardes, ya con el gusto de saludar a todos ustedes. Muchas gracias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por esta conferencia, a Vanessa y al doctor Carlos Noriega, que ya habíamos tenido en muchas ocasiones la inquietud de platicar con él respecto a esta propuesta de agencia que se incluye en la nueva ley, y no habíamos tenido la oportunidad hasta este momento. Y saludo también con mucho agrado a la directora de FOPREDEN, de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Me queda claro que evidentemente pues hay un consenso en que ambos fondos, tanto Fonden como FOPREDEN, deben permanecer y deben fortalecerse. Yo quisiera hacer señalamientos muy puntuales. Quisiera preguntarle a la licenciada Vanessa, ella habló en su exposición que se estaban trabajando en nuevas reglas y lineamientos de operación. Creo que a lo largo de todas estas sesiones que hemos tenido de Parlamento Abierto, una de las grandes inquietudes de los diputados ha sido la transformación de Fonden en términos de transparencia, de rendición de cuentas y de fortalecimiento de los procesos que están asociados a ellos. Creo que nos daría mucha luz si la Secretaría de Hacienda ya está trabajando en algunos, dado que tanto en la presentación anterior que tuvimos de Colmex como en la participación anterior con la Auditoría Superior de la Federación, estos temas han sido torales, es decir, la rendición de cuentas, la transparencia, y esos tienen que ver con un sistema de lineamientos y con el proceso que siguen al interior las diversas secretarías de Estado que están en la atención de estos dos fondos. Y esa es una duda en particular, cuáles son los lineamientos, hacia dónde se están encaminando, y que si pudieran compartirnos, aunque sea una idea general, para poder ir avanzando en estos temas. Y la segunda tiene que ver con una situación que se tocó también en la exposición del Colmex, que tiene que ver con el armado institucional. Es decir, cómo encaja una agencia como la que se está planteando
de riesgo financiero en el esquema actual en el que se encuentra la Coordinación Nacional de Protección Civil, en donde pertenece a una subsecretaría, es decir, está en un tercer o cuarto nivel de la Administración Pública Federal. Sin embargo, dentro de toda esta necesidad de tener una visión global, estratégica, no tiene las posibilidades organizacionales, y por eso me refiero al nivel en el que está instalada la Administración Pública Federal, para poder hacer frente a este reto al que se refería el licenciado Carlos Noriega en el tema de poder planear, producir y reforzar todos los esquemas de atención a los desastres. Creo que esa es una de las cuestiones torales que necesitamos nosotros esclarecer con miras a la Ley General de Protección Civil que vamos a tener que discutir en las siguientes reuniones presenciales, porque a lo mejor habría allí un problema de armado institucional si queremos ser realmente fuertes para poder dar seguimiento puntual a todo lo que se estaba señalando. Coincido en que debe haber una estrategia mucho más global y más genérica que tenga un mayor alcance. Sin embargo, no creo que así como está planteada en el nivel en el que está organizacionalmente dentro de la Administración Pública Federal, pueda darse con la fortaleza y con las características que se requiere y que requiere el país para trascender todas estas cuestiones que se han estado dando. Y en el tema del FOPREDEN, creo que esta comisión tiene perfectamente claro que debemos inclinar la balanza hacia la prevención en términos presupuestales. El año pasado, con el empuje de todos y con el liderazgo de Nancy, se logró un incremento importantísimo al FOPREDEN. Sin embargo, sabemos que esto no necesariamente es suficiente. El porcentaje que se destina todavía al FOPREDEN es muy pequeño en comparación con lo que se recibe para atender la emergencia, y creo que en ese sentido cuenta con el compromiso de todos los diputados de seguir incrementando el presupuesto para el FOPREDEN, para poder disminuir las vulnerabilidades a través de construir resiliencia en investigación, en la ejecución de obra pública. Sin embargo, yo quisiera saber cómo se está planteando la participación de los municipios. En este momento los municipios no pueden acceder a recursos de FOPREDEN si no es a través del gobierno del estado, si no es a través de una institución de educación pública, y eso ya implica algunas otras cuestiones. Creo que no sé si se ha planteado, esto sería un cuestionamiento específico para la titular del FOPREDEN, ¿en qué medida se van a involucrar los municipios? Porque es allí donde se gestan las vulnerabilidades, donde se mal ejecuta obra, donde se están aprobando quizá los fraccionamientos, en donde se están construyendo nuevas posibilidades de riesgo de desastre. Entonces, en este momento están fuera del FOPREDEN. Serían esos tres cuestionamientos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputada Liduvina. Le damos el uso de la voz al diputado Manuel García Corpus. Adelante, diputado. Sí, con el gusto de siempre, saludando a los compañeros de la Secretaría de Hacienda, a nuestros compañeros diputados. Yo veo excelente que tengamos ese tipo de reuniones, toda vez que tenemos dos temas en la comisión que con la información y los elementos que nos dan nos ayudan para que tengamos mayores elementos para poder trabajar en el tema de la nueva ley. Y el otro tema que es el más urgente en tiempo, que seguramente nos van a citar en los próximos días para revisar el tema de los fideicomisos.
Me parece que el planteamiento que ha hecho el presidente de atender la pandemia, de extinguir los fideicomisos, que tenga que extinguirse por la falta de transparencia y que esos recursos puedan servir para utilizarse en el caso de la pandemia, pues me parece que es un motivo de reflexión en general de todos los fideicomisos. En el caso nuestro, está claro que nosotros vamos a defender el Fonden por todo lo que se ha dicho, por todo lo que significa para la vida de los mexicanos, para su patrimonio, para el tema económico de los mexicanos. Y creo que todos los compañeros de la comisión estamos en ese sentido comprometidos a defender los fondos de desastres naturales. Yo estaba revisando hace un momento el planteamiento que se hace de la ley y se propone modificar en lo que es la Ley General de Protección Civil, el artículo 2, la fracción 59, que dice el artículo 59, zona de desastre, espacio territorial determinado en el tiempo para declaración formal de la autoridad competente en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del fondo de desastre. Ya en la propuesta de la iniciativa nueva desaparece y queda nada más hasta donde dice normal de las actividades de la comunidad y se le está nos están proponiendo que borremos donde dice puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del fondo de desastres. Comento esto porque el día de ayer también estuvimos con el auditor superior de la Federación y nos daba también una información de las auditorías, de las revisiones que han hecho al Fonden. Y bueno, en lo que se refiere a su administración, hay mínimas irregularidades, se podría llamar, de esos recursos. Las irregularidades se presentan más en el tema de la operación hacia las entidades federativas, la dispersión de los recursos en temas de reconstrucciones y en temas de atención de emergencias, pero en términos del fondo parece ser que la parte de opacidad y la parte de irregularidades está salvada. Mi opinión, mi pregunta hacia ustedes es ¿cuál es su postura? Si bien es cierto que se requieren recursos para atender la pandemia, si bien es cierto que hay que revisar los fideicomisos, si bien es cierto que hay que evitar la opacidad y la falta de transparencia de los fideicomisos, si bien es cierto que hay irregularidades en términos de la operación de los fideicomisos, si bien es cierto que se tienen que revisar las nuevas reglas de operación para hacerlas acordes a la realidad de este momento, si bien es cierto que es necesario revisar la estructura orgánica funcional de las dependencias del gobierno federal. Pero si bien es cierto que todos estamos de acuerdo en que tiene que hacerse esta revisión, ¿cuál es la postura de ustedes de Hacienda? ¿Cuál es la postura de ustedes como parte del gobierno federal en términos del planteamiento que está haciendo el presidente de desaparecer los 44 fideicomisos? En el caso del Fonden, ¿cuál es su planteamiento de ustedes? El nuestro es defender al Fonden. El nuestro es decir que de los fideicomisos que están allí, el Fonden, por su naturaleza, por el objetivo que tiene, es necesario que este siga existiendo. Desde mi particular punto de vista,
el fideicomiso es un instrumento financiero que permite tener recursos disponibles permanentemente, como lo han señalado ustedes. Es un instrumento financiero que no necesariamente al término del mes los recursos que están en el fondo tienen que regresarse a las dependencias, sino que está ahí disponible para los eventos catastróficos que se dan. En mi particular punto de vista, el fideicomiso como está tiene que seguir operando con todo las modificaciones que se tengan que hacer, pero la defensa del fideicomiso como instrumento financiero, desde mi punto de vista, tiene que seguir existiendo. Mi pregunta hacia ustedes, la repito, es ¿cuál es su opinión de ustedes en relación a esto? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Porque ya no tengo diputados inscritos para darle seguimiento a la contestación de las preguntas. ¿Nadie? Gracias, diputados. Sí, el uso de la voz para dar respuesta a las preguntas formuladas la licenciada Vanessa María Mesehuel. Adelante, licenciada. Nancy. Diputada Nancy, estaba diputada Margarita. ¿Quién la tiene? A ver, ¿puedo hablar? A ver, del uso de la palabra, diputada Margarita. A ver, ahí se me pasaba para el licenciado Carlos Noriega, que no me quise meter mucho en el tema de la nueva ley que estamos formulando, donde ese es un tema que lo vamos a debatir porque sentimos hay muchos temas que debatir en la nueva ley. Ahorita, la verdad, nosotros nos hemos enfocado un poco más en el tema de nuestra postura del tema de la desaparición del Fonden y del FOPREDEN, pero ahí a mí me llama la atención, licenciado Carlos, y sí quisiera a ustedes dentro de Hacienda, y se lo dije a la diputada Nancy en varias ocasiones, y la verdad sí vimos siempre mucha burocracia de ustedes, de no querer ir a la Cámara a sacarnos de muchas dudas en el tema de lo que teníamos con ustedes ahí de los fideicomisos, hoy donde ahí se propone que tiene que pues ser una aseguradora. Ahí yo quisiera que nos hagan que me diga por qué no retomar el gobierno anterior tenía su propia aseguradora como es ACEMEX. Ahí en ese sentido, ¿qué opina? ¿Por qué no reactivarla para cubrir los seguros que se solicitan en lugar de estar proponiendo dentro de la nueva ley, que tenemos entendido que ustedes siempre han estado en mucha comunicación con la diputada presidenta, lo cual nosotras como integrantes y secretarias de esa comisión pues nunca tuvimos ese acercamiento con ustedes, lo estuvimos pidiendo y nos decían que un día, que otro, que si queríamos y nosotros, y no llegaron a la Cámara. Bueno, eso dijera por ahí, pues nos huele como que a sospechosismo, y no quisiera yo que hubiera ese sospechosismo, porque la verdad que sí pareciera que se propone la nueva agencia para que ahí se capten esos recursos, y en ese sentido yo ahí coincido con el presidente de la República y con todos los que no queremos más agencias financieras que se vayan a quedar con los recursos, o que lo adelanto sin afirmarlo,
o que dentro de la Secretaría de Hacienda haya intereses personales con esas agencias de seguros y que nuevamente solamente se triangule y que ese recurso vaya a parar a las agencias, porque eso se ve muy obvio. Nosotros lo estuvimos diciendo y yo he sido ahí con la presidenta en decirle, ¿por qué una agencia? ¿Por qué fideicomisos que no han transparentado el recurso? Y entonces, en esta lógica del encuentro que tenemos ahorita, pues sí, la verdad que sí, yo quiero que me saque de esa duda, pero sí pidiéndoles además de antemano, sin caer en un señalamiento de que ojalá y no se esté tramando ahí los viejos negocios de lo anterior, porque eso a lo mejor hacen un escándalo, compañeros y compañeras diputadas de otros colores, y a veces con justa razón hacen el señalamiento de los negocios y señalan directamente al presidente de la República que está cayendo en esos negocios, y a veces él ni siquiera lo conoce, y a veces también como diputados o diputadas, pues lo único que también quisiéramos caer es en esos negocios, y al menos yo creo que quienes hemos estado luchando en eso, no queremos ver ningún negocio, ni de los funcionarios, ni de los diputados, sino que todos estos recursos se vayan y se apliquen a las comunidades más necesitadas para la gente que realmente lo utiliza. Eso sería mi otra participación. Gracias, diputada Margarita, y por alusiones personales, sí considero que se ha manejado de una manera transparente, y aquí, como siempre lo comenté, pues no hay ningún interés de ninguna naturaleza. Aquí simplemente se ha trabajado de una manera conjunta con el gobierno, con la finalidad de que esta ley sea de manera más productiva en beneficio ni del gobierno, sino de los mexicanos. Le damos ahora sí el uso de la voz a la licenciada Vanessa María. Adelante, licenciada. Muchas gracias, diputada. Bueno, a mí me gustaría comentar en lo que se refiere efectivamente a la autorización de los recursos y a que estos recursos se ponen a disposición del fideicomiso, de las dependencias que lo van a ejecutar dentro del fideicomiso. Como bien lo mencionó el diputado Manuel García, en referencia justo al proceso de cómo se manejan los recursos dentro del fideicomiso Fonden, hay pocas, bueno, más bien casi inexistentes observaciones acerca del mal manejo de este proceso. Eso no quita que efectivamente también se han hecho auditorías acerca del manejo de estos recursos, quizá por parte de las dependencias, de cómo los asignan, de a quién se los asignan. Efectivamente sabemos que hay estas observaciones. Hemos nosotros trabajado siempre muy de la mano con la Auditoría Superior de la Federación, proporcionándole toda la información, la documentación, la evidencia que nos solicitan, y que sí, desafortunadamente, bueno, se han encontrado este tipo de cuestiones, que lo que para nosotros ha significado es, como yo les decía, siempre tratar de trabajar y de mejorar y ver de qué manera nosotros podemos de alguna manera disponer de nuevos mecanismos, de nuevas reglas, de mayores candados para el manejo de estos recursos y la asignación que se haga de los mismos. Y siempre vamos a estar obviamente en la mejor disposición desde nuestro ámbito de competencia, de coordinar estos esfuerzos, de participar en la medida de lo posible para evitarlo, porque entendemos que al final del día, aun cuando los recursos que se asignan es para infraestructura pública, pues el usuario o el beneficiario final pues es la población de los lugares afectados. Entonces siempre hemos estado en la mejor disposición de hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Justo por eso, y respondiendo un poco al cuestionamiento de la diputada Ludivina Sandoval en cuanto a cómo se están trabajando las reglas de operación y los lineamientos, bueno,
Ahorita nos hemos dado la tarea como miembros del comité técnico de hacer una revisión exhaustiva de las reglas y de los lineamientos y quiero comentarles que no tengan la menor duda que una de las cosas en las que nos estamos basando para hacer estas modificaciones es, por un lado, como ya se ha mencionado, pues la nueva Ley General para la Gestión de Riesgos, que esperamos pronto pueda aprobarse, porque eso es lo que a nosotros nos va a dar la pauta para llevar a cabo ya de manera formal todos estos trabajos. Eso no quita que por el momento no podamos ir revisando, analizando y estructurando propuestas que vayan de acuerdo con las últimas versiones que hemos tenido de esta ley, y que sí, efectivamente, bueno, yo también quiero tener un reconocimiento a la diputada Nancy Reséndiz, porque siempre nos involucró en el proceso, nos invitó a las mesas de trabajo, a las mesas de discusión, y bueno, hemos participado con mucho entusiasmo en ello. Y por supuesto que lo que ahorita estamos haciendo es, en base a estas modificaciones, ir haciendo una revisión exhaustiva de todas las observaciones que hemos tenido por parte de los entes fiscalizadores para dar puntual contestación a cada una de ellas y que esto se vea reflejado en estas nuevas reglas y lineamientos. Y por otro lado también a la evaluación que en su momento se hizo del fideicomiso a través del Colegio de México. También estamos retomando muchas de las recomendaciones para la mejora de los procesos, para que esto se vea reflejado y no tengan la menor duda que en cuanto la ley esté publicada y nos mandate a la realización, a la renovación de estas reglas y lineamientos, vamos a estar, como hasta ahora lo hemos hecho, trabajando muy de la mano para que obviamente también se pueda enriquecer, porque yo sí estoy de acuerdo que, pues lo mencioné, el Fideicomiso Fonden es un instrumento que nos permite tener en cualquier momento recursos disponibles para atender las emergencias ocasionadas por fenómenos naturales y que, como todo, tiene amplias áreas de oportunidad que todos y sobre todo nosotros como funcionarios públicos tenemos el deber y la obligación dentro de lo que a nuestras funciones compete, verificar que los recursos se autoricen de manera correcta. Sin embargo, sí creo que también tenemos siempre que ir mejorando y caminando hacia la transparencia, la rendición de cuentas y el mejoramiento de todos y cada uno de los instrumentos con los que cuenta el gobierno para dar atención a los desastres naturales. Yo, por mi parte, y ofrezco, siempre he estado en la mejor disposición de trabajar de la mano y de que todas las sugerencias y todas las mejoras que se le puedan hacer al fideicomiso, esa es la instrucción que tenemos, y bueno, esperemos que en no muy largo plazo podamos contar con una nueva ley general para protección de riesgos, y con ello nos permitan también a nosotros hacer nuestro trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con la operación de los instrumentos financieros con los que cuenta el país para dar atención a los desastres, y que esto nos permita no solo reconstruir aquello que se destruye por un fenómeno natural, porque nos queda claro que hay que eficientar el uso de los recursos, hay que hacerlo de manera transparente, pero sobre todo como país es necesario que empecemos a desarrollar cada vez infraestructuras más resistentes y más resilientes a los desastres, porque estamos de acuerdo en que cada uno de cada peso que nosotros estemos invirtiendo en infraestructuras más resilientes va a hacer que a largo plazo los recursos que se requieran para atender los desastres sean cada vez menores, y obviamente con ello también vamos a disminuir un poco el riesgo latente de que se haga en algún momento algún uso inadecuado de estos recursos. Pero bueno, yo estoy a su disposición, y cualquier duda, cualquier comentario, pues aquí seguimos, y agradezco mucho a la diputada Nancy la invitación. Gracias, diputada Vanessa. Le damos el uso de la voz a la doctora Brisna Beltrán Pulido. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, diputada.
Pues brevemente para comentar que sí, obviamente consideramos que es importante reformar también la regla del FOPREDEM para ampliar, digamos, el acceso a algunos actores. Si bien ahorita el FOPREDEM tiene una amplia gama de posibilidades para que diferentes actores participen, ciertamente consideramos importante que se tiene que modificar o hacer alguna reforma de las reglas para que también de alguna forma los municipios participen, pues obviamente son los que están en contacto con la población y deben de ser pues partícipes de la protección civil. Eso por una parte. Y en cuestión de lo que pues comentaron por ahí, pues nosotros, el Coordinador Nacional de Protección Civil ya ha hecho varias declaraciones respecto a la posición respecto a esta ley, entonces creo que ese asunto por nuestra parte ya está agotado. Y nada más, pues como siempre, aprovechar, si me permite dar un pequeño comercial, pues para todos los diputados, que nosotros estamos en la mejor disposición para brindar asesoría, si ustedes nos pueden, si tienen dudas o algo así, si quieren algún curso, con mucho gusto lo podemos hacer. Entonces, pues la diputada Nancy siempre ha sido muy buena con nosotros en la cuestión de que siempre nos abre la puerta para ese tipo de cosas, y pues creo que sería un buen canal ella también si algún diputado quisiera mayor información respecto al funcionamiento del FOPREDEM. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Brina. Pues le damos el uso de la voz al doctor Carlos Noriega. Adelante, doctor. Muchas gracias. Mis comentarios van dirigidos fundamentalmente a las dos intervenciones de la diputada Margarita García. En su primera intervención se refirió al seguro en el área agropecuaria, y quiero decir que coincido 100% en sus comentarios y diagnóstico, con una pequeña excepción. Ella dice las autoridades no son sensibles. Tristemente son sensibles, pero a sus intereses, no a los intereses de la población. Creo que ella hizo un diagnóstico muy cuidadoso del programa Cadena. El programa Cadena, a quien asegura, es a las finanzas públicas de los gobiernos estatales. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, transfiere recursos a los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales se aseguran con aseguradoras privadas, y cuando sucede un desastre, el gobierno estatal recibe el recurso y lo debería distribuir a las zonas afectadas y a los productores afectados. Y tristemente hemos observado una y otra vez que esos recursos se distribuyen de una manera opaca, muy frecuentemente, con intereses incluso partidistas y no atendiendo a las necesidades de los productores. Este es un seguro que va orientado fundamentalmente a los productores más marginados, de menores ingresos, y por lo mismo los más expuestos a estos daños, porque una inundación, una helada destruye la fuente de ingreso de esas familias que no tienen acceso a otro tipo de seguros, a otro tipo de ingresos. Creo que lo que ella ha dicho ha sido fiel, y yo comparto, repito, el diagnóstico. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Porque es una pregunta a ese respecto. En primer lugar, el presupuesto para 2020 suspendió de raíz el recurso que se transfería a través de la Secretaría de Agricultura. Solo hubo un pequeño recurso que ustedes, diputados, asignaron y que iba a ubicarse o que se ubicó en la financiera rural para que junto con Agroacemex pudieran llevar a cabo este trabajo. Ahora, con la emergencia, incluso esos recursos están por lo pronto congelados, pero sí decirle que a través de Agroacemex hemos desarrollado un nuevo seguro que se echará a dar cuando dispongamos de los recursos. Este nuevo seguro
a quien asegura no es al gobierno estatal, no es al gobierno municipal y desde luego no al federal. Asegura al productor primario, ¿no? Y estamos aprovechando las nuevas tecnologías, porque desde los satélites podemos ubicar los predios dañados, contamos también con la base de datos en cerca del 80%, podemos relacionar el predio con el propietario, el productor, con el producto que está haciendo, y desde el satélite podemos identificar además el grado del daño, ¿no? Es decir, si la cosecha se dañó en el 15%, en el 80%, si fue por sequía, si fue por exceso de agua, de manera tal que el recurso pueda llegarle directamente al productor. Esta ha sido una instrucción del señor presidente. Saltémonos a toda la burocracia. Ella también habla de la burocracia que hay detrás de esto y por qué estamos buscando llegar directamente al productor y no a las autoridades estatales, municipales y tampoco a las federales. Creo que digamos, el problema que nos presenta la diputada es 100% real, ¿no? Y yo quisiera que me diera la oportunidad de acercarme a ella y explicarle con todo detalle cómo tenemos este nuevo producto, ¿no? Dado que no tuvimos recursos este año, pues no lo hemos podido echar a andar y es una tragedia, porque es a lo que yo decía, cuando hay que reasignar recursos. En este caso, uno de los programas que se ha cancelado es justamente el programa de atención vía la protección a los desastres. A los agricultores de menores recursos. En su segunda intervención, la diputada se refirió más a la agencia. Yo quisiera hacer, en este caso, otra vez una apreciación muy, muy breve, ¿no? Y desde luego, en su oportunidad, ella directamente o a través de la diputada Nancy, con quien quiera que ustedes quieran. El proyecto de la agencia no es una agencia que maneje dinero, es una agencia dedicada al análisis, a la modelación de estos fenómenos para poderle proponer a Fonden cómo debe de asegurarse, y evidentemente los recursos los maneja Fonden, y aquí está Vanessa, que es, digamos, la que desde la subsecretaría de egresos tiene que ver con los recursos. Entonces, la agencia es un área solamente de investigación, no va a manejar recursos, va a ser un área que nos permita contar con las herramientas analíticas, que podamos medir la frecuencia de los desastres naturales, los daños que se causan y, como decía antes, ir estudiando otros riesgos que enfrenta el país, como es, yo decía, la agricultura. Este programa está fuera del ámbito de Fonden, ¿no? El año pasado, por ejemplo, tuvimos el problema también del sargazo en el Mar Caribe, ¿no? Fonden no pudo participar. ¿Por qué? Porque no se estaba dañando la infraestructura. Sin embargo, dado que esa zona vive del turismo y el turismo se vio afectado, los afectados fueron los meseros, los trabajadores administrativos de toda la hotelería y restaurantes, no los hoteles, no los restaurantes, sí los trabajadores donde se perdieron esos empleos. Entonces, teniendo una agencia que nos permita ver más esos riesgos, podemos incorporarlos. Entonces, de verdad quiero agradecer la intervención de la diputada Margarita, porque creo que ha puesto el dedo sobre la llaga, ha identificado un problema real, y creo justamente que con un ejercicio más cuidadoso de análisis y aprovechando las nuevas tecnologías, podemos justamente brincar a toda esta burocracia, hacerlo totalmente transparente, porque están ahí los padrones de los productores, y entonces sabemos qué productor está en qué ubicación geográfica, y ninguna autoridad podrá intervenir, podrá ser perfectamente claro. Ya estamos con las primeras pruebas de las imágenes satelitales, y esto lo estamos haciendo a través de Agroacemex, que es la aseguradora del Estado, ¿no? Y esta aseguradora es la que también nos da la posibilidad de que el riesgo financiero lo traslademos al exterior, precisamente porque se trata de riesgos catastróficos. Hay otro programa para la agricultura comercial, donde el gobierno lo que hace es fundamentalmente subsidiar la prima del seguro. Esto opera
con algunas aseguradoras privadas y mayoritariamente con los fondos de aseguramiento, ¿no? Otra vez, tristemente, con la pandemia, los recursos del subsidio se suspendieron a partir del mes de abril, ¿no? No sabemos si se van a recuperar, pero este ya es para un segmento de agricultura un poco más alta, de productores que normalmente reciben crédito y que por lo tanto el seguro va asociado al crédito. De todas maneras, también a esos productores, pues básicamente lo que se está asegurando no es al productor, sino a quien dio el financiamiento, ¿no? Estamos desarrollando otro producto para que el productor pues le pague a quien le haya dado el crédito, pero el productor se quedó sin ingresos. ¿Cómo podemos lograr que ese productor también pues, se proteja de esa eventualidad? Entonces, quiero concluir aquí, no abusar más del tiempo, porque fue una pregunta muy específica y me pongo a disposición de la diputada Margarita García y desde luego a través de Nancy o directamente estoy a sus órdenes, y al diputado, quienes tienen la última palabra, y yo soy convencido del respeto que tenemos que tener por su soberanía, pero también desde nuestra oficina hemos puesto los argumentos por los cuales creemos que el fideicomiso como tal responde a una lógica muy diferente y que debe preservarse sin de ninguna manera dejar de reconocer que como cualquier institución es perfectible. Son el tema de gobierno corporativo, de transparencia, de rendición de cuentas y regreso un poco al tema de la agencia, a poder entender mejor los fenómenos de desastres naturales, los nuevos que se están presentando, porque tristemente creo que vamos a ir enfrentando fenómenos más intensos y más frecuentes y más letales, y si no tenemos una institución sólida en su gobierno, en sus recursos y con la convicción de la población de que así es como se deben de manejar los recursos, pues habremos perdido un instrumento muy valioso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, licenciado. Todas sus aportaciones. Sin lugar a dudas, agradezco a nombre de la Comisión de Protección Civil, agradezco a nombre de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres la participación el día de hoy a la licenciada Vanessa María Vázquez Mesewer, directora general adjunta de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la doctora Brisna Michelle Beltrán Pulido, directora para la gestión de riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y a mi amigo, el doctor Carlos Noriega Curtis, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de... Si bien es cierto, algo que comentaste, doctor, y es la finalidad de una servidora presidiendo esta comisión, es que seamos reconocidos ante los estándares internacionales en materia de gestión integral de riesgos. Y la única finalidad es que dejemos un legado en materia de protección para las personas. Muchísimas gracias, y de verdad, diputados y diputadas que participaron en esta videoconferencia, y pues quedamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor Brisna, licenciada Vanessa, infinitamente agradecida con ustedes. Compañeras, gracias y que tengan un excelente día. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, presidente. Hasta luego. Importantes diputados de Gracias. la próximo martes a las 11 del día es con gente del Programa Nacional de Desarrollo de las Naciones Unidas. Saludos, Paz. Sí, perdón, la participación, recuerdo que el martes 16 a las 11 horas será el coordinador de apoyo a la reducción de riesgos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Muchísimas gracias, los quiero. Bye. Igualmente, hasta luego, compañeros. Gracias a todos, buena tarde.